Policía racista invade casa de general negro del ejército. Es sorprendido y después llora de miedo. Si eres nuevo aquí, te invito a darle like al video y suscribirte al canal para ayudarme a traer nuevas historias para ti. Jack Donovan, sentado en su coche, con la mano firme en el volante y los ojos fijos en la casa 74 de la calle Hudson, creía estar a pocos pasos de capturar al hombre que había estado atormentando sus noches, Spencer. Para Jack, no se trataba solo de un criminal. Era el símbolo de todo lo que despreciaba, de todo lo que consideraba como la decadencia de la sociedad. A sus ojos, el traficante representaba una afrenta a lo que él entendía por orden, y eso lo impulsaba a buscar una venganza silenciosa, personal. Durante semanas, Jack vigiló el lugar como un depredador al acecho. Sin embargo, Jack descuidó un punto crucial: verificar la información. Su certeza era tal que ignoró la falta de pruebas concretas de que Spencer realmente se escondía allí. La sed de justicia que sentía, o mejor dicho, la sed de ver su propia idea de justicia realizada, era mayor que la necesidad de reevaluar la situación. En la última reunión antes de la operación, Jack detalló el plan para su equipo. Con un tono áspero y decidido, expuso cada paso de la invasión: la entrada por la puerta principal, el posible forzamiento de la cerradura si fuera necesario, el registro completo de todos los cuartos y la garantía de que nadie, absolutamente nadie, saldría sin ser revisado. Cuando el equipo policial estacionó frente a la casa 74, el ambiente parecía suspendido en el tiempo. Todo estaba demasiado quieto, como el silencio que precede a una tormenta devastadora. Jack bajó del coche y caminó hacia la entrada, seguido de cerca por sus compañeros, todos armados y listos para actuar. El plan era claro: invadir la casa, neutralizar cualquier amenaza y arrestar a Spencer. Pero el destino, cruel en su ironía, había reservado algo muy diferente para esa noche. Con una señal de Jack, el equipo se posicionó. El aire se tornó denso de expectativa. Sin dudarlo, forzaron la puerta, que se abrió con un estallido ensordecedor, resonando por las paredes de la casa dormida. La invasión fue rápida, casi brutal. Jack lideraba al equipo con pasos firmes, su corazón latiendo al ritmo frenético de su confianza. Pero al entrar, algo no encajaba. El escenario frente a ellos no era lo que esperaban. La casa estaba oscura, tranquila, sin señales de actividad sospechosa ni indicios de criminalidad. No había armas, no había drogas, no estaba Spencer. En cambio, Jack y su equipo se encontraron con una familia común, dormida en medio de la paz que cualquier hogar debería ofrecer. En el dormitorio principal, Javier, el general del ejército, dormía junto a su esposa Michelle, ajeno al peligro que acababa de irrumpir en su casa. En la habitación de al lado, su hija Luna descansaba, envuelta en el confort de su juventud, soñando inocentemente. Ninguno de ellos imaginaba que esa noche tranquila sería interrumpida de manera tan abrupta y violenta. Mientras los policías comenzaban a registrar la casa con brutalidad, destruyendo muebles y revisando cada rincón, Javier se despertó con el ruido de pasos pesados y objetos cayendo al suelo. En un primer momento el general estaba confuso. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién invadía su casa con tanta violencia? Pero rápidamente, su instinto de soldado se activó. Se levantó de la cama, con el cuerpo en alerta, como quien ha sido entrenado para reaccionar ante el caos. Su mirada se cruzó con la de Jack, y el choque de realidad fue inmediato. «¿Qué demonios están haciendo en mi casa?», gritó Javier con una voz fuerte y grave, tratando de contener la furia que comenzaba a hervir dentro de él. Pero Jack no se intimidó. Para él, Javier no era más que un obstáculo, un hombre negro en el camino de la operación, que debía ser contenido a cualquier costo. Sin escuchar las palabras de Javier, Jack y sus hombres continuaron registrando el lugar, rompiendo, destruyendo y buscando algo que no existía. Javier no pudo soportarlo. El sentimiento de injusticia y la humillación de ver su hogar invadido lo consumieron. El general avanzó contra Jack. El enfrentamiento físico fue inevitable. Aunque Jack era un hombre fuerte, Javier, con su formación militar, estaba igualmente preparado. El choque entre los dos hombres fue más que una simple pelea física. Era la colisión de dos mundos: el mundo de Jack, movido por el prejuicio y el poder, y el de Javier, un hombre de honor y disciplina, ahora defendiendo a su familia. La lucha fue intensa. Los gritos de Michelle resonaban por la casa mientras intentaba proteger a Luna, que seguía durmiendo en el cuarto de al lado, ajena a la pesadilla que se desarrollaba. La confusión creció rápidamente, y los policías, al no poder contener a Javier solo con la fuerza, sacaron sus armas, apuntando al general.
El sonido de las armas siendo cargadas llenó el aire, y Javier, al darse cuenta del peligro inminente, retrocedió. En un acto desesperado, corrió hacia su dormitorio y abrió el cajón de su escritorio, donde guardaba una pistola. Ahora, él también estaba armado. La tensión se volvió insoportable. Por un lado Javier, furioso y asustado, con el arma en la mano, listo para proteger lo que quedaba de su dignidad y de su familia. Por otro lado, Jack y los policías, tensos, sin saber cómo reaccionar ante la escalada de la situación. Jack, viéndose acorralado, llamó refuerzos por radio. Los policías a su alrededor se preparaban para lo peor, con las armas listas, mientras Michele, desesperada, agarraba a Luna e intentaba huir de la casa, buscando seguridad para su hija. Javier, aún con la pistola en las manos, miraba fijamente a Jack y a su equipo. La adrenalina corría por sus venas, y la expresión en su rostro era de pura incredulidad mezclada con rabia. Él, un hombre que había dedicado su vida al servicio militar, que había luchado para proteger a su país, ahora estaba siendo tratado como un criminal en su propio hogar, sin explicación alguna. Jack, desde el otro lado, no veía a Javier como el hombre honorable que era. Para Jack, Javier era solo otro obstáculo, alguien que estaba en el lugar equivocado y que necesitaba ser sometido. El enfrentamiento verbal era inevitable. Javier, con voz grave y autoritaria, gritó para que los policías detuvieran la invasión. «Han cometido un error. Soy general del ejército de los Estados Unidos. Esta casa no es lo que están buscando». Su voz, sin embargo, fue ahogada por el sonido de más objetos siendo destrozados y por las órdenes de Jack, que ignoraba por completo lo que Javier decía. Para Jack, la operación continuaba. Su prejuicio lo cegaba ante la verdad obvia de que había invadido el hogar de una familia inocente. Mientras la tensión aumentaba, Michele, la esposa de Javier, intentaba desesperadamente calmar la situación. Mantenía a Luna en sus brazos, manteniéndola fuera de vista, escondida en el pasillo. El rostro de Michele era una mezcla de miedo y desesperación. Sabía que la situación estaba a punto de explotar y que, si no se hacía algo rápido, todo terminaría en tragedia. Gritó a los policías, pidiendo que se detuvieran, que escucharan, pero las armas estaban apuntadas, los dedos de los policías en los gatillos, listos para disparar ante el menor movimiento brusco de Javier. Y entonces, sucedió el momento que todos temían. La mirada de Jack se cruzó con la de Javier, y ambos sabían que estaban en un punto sin retorno. La rabia de Javier era indescriptible, pero Jack, con la mano en su arma, no mostraba señales de ceder. Los segundos parecían estirarse en el tiempo, cada uno cargado con la posibilidad de un disparo. La frustración y el orgullo de Jack impedían cualquier reculada, y la justicia que Javier buscaba estaba lejos de alcanzarse en ese instante. Javier, al darse cuenta de que la situación estaba cada vez más fuera de control, comenzó a retroceder lentamente hacia el cuarto donde estaban Michele y Luna. Necesitaba proteger a su familia. Su mente militar trabajaba rápido, calculando cada movimiento, cada palabra. Sabía que, si hacía el menor gesto equivocado, su vida, y las vidas de Michele y Luna, podrían terminar allí, en ese mismo momento. Pero Jack, al ver que Javier se movía, interpretó el gesto como una amenaza. Gritó para que Javier se detuviera, pero el general no podía abandonar a su esposa e hija. «Voy a proteger a mi familia, deténganse ahora. No saben lo que están haciendo». Javier continuó caminando lentamente, de espaldas, hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Sus manos temblaban levemente, algo inusual para un hombre con su nivel de entrenamiento y experiencia. Pero el escenario era diferente. No era el campo de batalla. Era su casa, su hogar, invadido y profanado por aquellos que deberían protegerlo. El equipo de Jack no podía manejar la creciente presión. La tensión en el aire era insoportable, y cualquier movimiento podría interpretarse como hostil. Jack, terco y movido por un racismo que ni siquiera intentaba ocultar, no quería darle espacio a Javier. Quería dominar la situación, mostrar que estaba en control, aunque supiera, en el fondo de su mente, que algo estaba terriblemente mal. El enfrentamiento escaló. Javier, sintiéndose acorralado, hizo lo impensable. Apuntó su arma a Jack y a los policías. Sabía que no podía ganar esa lucha, pero en ese momento, proteger a su familia era su única prioridad. Los policías, sorprendidos y desconcertados, comenzaron a moverse, con sus armas listas para disparar. Michele gritó desde la habitación, rogándole a Javier que se detuviera, que no empeorara la situación, pero el general no podía retroceder.
Estaba atrapado entre el honor de defender su casa y la imposibilidad de escapar de la fuerza brutal de la policía. Y entonces, lo inevitable sucedió. El sonido de los disparos rompió el aire como truenos repentinos. Se realizaron varios disparos, cada uno con una consecuencia devastadora. Michele y Luna, que se habían refugiado en el pasillo, corrieron fuera de la casa, desesperadas. Javier, al oír los disparos, gritó para que salieran, para que se salvaran. Pero fue demasiado tarde. Mientras Michele corría sosteniendo a Luna, una de las balas, disparada sin un objetivo claro, alcanzó a Luna. El impacto la hizo caer al suelo, inmóvil. El sonido de su caída fue como una cuchilla cortando el silencio momentáneo tras los disparos. El horror en los ojos de Michele y Javier era indescriptible. El mundo de Javier se desmoronaba ante sus ojos. La imagen de su hija tendida en el suelo, su esposa llorando a su lado, se convertiría en una pesadilla que lo atormentaría para siempre. Javier, en un último gesto de desesperación, soltó su arma y levantó las manos. Ya no podía luchar, ya no había forma de proteger lo que más amaba. Sabía, en ese momento, que la policía había cometido el mayor error de sus vidas, pero el costo para su familia era irreparable. El error fatal de Jack había dejado una marca que jamás se borraría. Luna, hasta entonces una joven llena de vida, alegría y sueños, había sido alcanzada por una bala perdida durante el enfrentamiento entre su padre y los policías. La bala, disparada sin dirección precisa, atravesó el aire como una sentencia final, impactando su columna y arrebatándole, en segundos, no solo el movimiento, sino también el futuro que ella había imaginado para sí misma. Ahora yacía en el suelo, con los ojos abiertos, llenos de dolor y miedo, tratando de entender lo que acababa de suceder. La sangre manchaba la ropa que llevaba, extendiéndose lentamente sobre el concreto de la entrada de la casa. Javier, todavía dentro de la casa, escuchó el grito de Michele, y algo dentro de él se rompió. Su corazón se aceleró, la sangre corría caliente por sus venas, y la sensación de impotencia se apoderó de su cuerpo. Ya había soltado su arma, levantado las manos, rindiéndose a lo inevitable, pero cuando escuchó el grito de su esposa y el sonido seco del cuerpo de Luna cayendo al suelo, algo cambió dentro de él. Ya no era solo el general enfrentando una operación policial equivocada, era el padre que había fallado en proteger lo que más amaba. Corrió hacia afuera, esposado, mientras los policías intentaban contenerlo. La visión de su hija tendida en el suelo lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Michele estaba arrodillada al lado de Luna, intentando desesperadamente despertarla, hablándole, gritándole, rogándole que dijera algo, cualquier cosa. Pero Luna, aún consciente, no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado, atrapado en el suelo, y el terror en sus ojos reflejaba el momento en que su vida había cambiado para siempre. Javier intentó acercarse, pero los policías lo mantenían a distancia, con las manos esposadas detrás de la espalda. Luchaba contra las esposas, sus músculos se contraían de rabia y desesperación, intentando, en vano, liberarse para llegar hasta su hija. «¡Luna! ¡Luna!», gritaba, con la voz ronca, quebrada por el dolor. Su mundo se derrumbaba frente a él, pero no podía hacer nada. La impotencia era insoportable. La fuerza que había acumulado durante años como general, el control que siempre había tenido en cualquier situación, se había evaporado. Todo lo que quedaba era el dolor de un padre que no podía hacer nada para salvar a su hija. Michele seguía hablando con Luna, sujetándole la mano, intentando mantenerla consciente. Le pasaba la mano por el cabello, intentando transmitir cualquier consuelo que fuera posible en ese momento. «Todo va a estar bien, mi amor. Todo va a estar bien. Mamá está aquí. Estoy aquí contigo», repetía Michele, con las palabras saliendo entre lágrimas, su voz quebrándose con cada frase. Pero en su interior, Michele ya sabía que nada volvería a ser como antes. Sentía que había perdido algo precioso, que esa bala no solo le había quitado el movimiento de las piernas a su hija, sino también la inocencia, la seguridad de una vida sin violencia. Luna, aún aturdida, intentaba hablar, pero sus palabras eran débiles, apenas salían de sus labios. Sus ojos encontraron los de su madre, y las lágrimas corrían por su rostro, mientras el dolor físico se mezclaba con el miedo y la confusión. No entendía cómo había ocurrido aquello. Su casa, su refugio, ahora era un lugar de violencia, y ella, una víctima de esa brutalidad. La mirada de Luna reflejaba la injusticia absurda que se había abatido sobre su familia,
Una injusticia que comenzaba con el error fatal de Jack y sus policías. Cuando los paramédicos llegaron, la escena ya estaba consumida por el horror. Javier, todavía intentando liberarse, gritaba pidiendo justicia, con el rostro transformado por el dolor y la furia. Michelle, ahora cubierta por la sangre de su hija, no quería alejarse de Luna. Se negaba a soltarla, incluso cuando los paramédicos comenzaron a atenderla. El sonido de la ambulancia, las luces parpadeando frenéticamente, todo contribuía a crear una atmósfera surrealista, casi como una pesadilla de la que todos deseaban despertar, pero sabían que era la nueva realidad. Luna fue llevada de urgencia al hospital, pero la gravedad de su herida era innegable. Javier y Michelle la siguieron detrás, en la patrulla policial, y durante todo el trayecto, un pesado silencio dominaba el ambiente. Javier permanecía inmóvil, pero sus ojos ardían de lágrimas y odio. Sabía, en algún lugar de su ser, que su hija jamás volvería a ser la misma. El daño ya estaba hecho, y nada de lo que dijera o hiciera en ese momento podría deshacer la bala que había arrebatado el movimiento de las piernas de Luna. En el hospital, las horas que siguieron fueron un torbellino de exámenes, médicos entrando y saliendo de la sala de emergencias. Javier y Michelle, sentados en la sala de espera, intercambiaban miradas, sin saber qué decir. La culpa, el dolor y la rabia eran sentimientos que se mezclaban dentro de ellos. Javier, en particular, cargaba con la culpa de no haber podido impedir aquella tragedia. Como general, siempre había sido capaz de proteger a los suyos, de controlar cualquier situación, pero ahora era solo un padre que había fallado en su misión más importante. El monitor cardíaco emitía los latidos de Luna de forma constante, una sinfonía fría y mecánica que contrastaba con el dolor humano presente en esa habitación. Javier, de pie junto a la puerta, observaba la escena con el corazón roto. Su uniforme militar, que siempre había sido un símbolo de fuerza y protección, ahora parecía una carga. El hombre que había defendido a su país en varias batallas, ahora se encontraba impotente ante la lucha más cruel de su vida, la lucha por la vida de su hija. Las guerras que había enfrentado en el exterior no lo habían preparado para la batalla silenciosa que se desarrollaba dentro de esa sala, donde el enemigo era el daño irreversible causado por el error de otros hombres. Luna no podía moverse. Se había despertado tras el terrible incidente, pero nada era como antes. Al principio, la confusión la dominaba. El impacto de lo que había ocurrido aún nublaba su mente. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos y ella intentaba, en vano, mover las piernas, el miedo comenzó a crecer dentro de ella. La mirada en los ojos de su madre, normalmente llena de ternura y consuelo, estaba ahora cargada de una tristeza aplastante, algo que Luna nunca había visto antes. Michelle intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban levemente, y sus labios estaban constantemente apretados en una línea delgada, como si intentara contener las lágrimas con todas sus fuerzas. Los médicos iban y venían, cada uno de ellos abordando la situación con el profesionalismo frío que Javier despreciaba. Explicaban con términos técnicos, hablaban de daños en la columna vertebral, de compresión nerviosa, de lesiones irreversibles. Javier escuchaba, pero no lograba procesar todo por completo. Él, que siempre tenía respuestas, ahora se encontraba ante preguntas sin solución. Las palabras de los médicos eran cuchillas afiladas, cortando lentamente cada pedazo de esperanza que quedaba en él. Pero lo peor aún estaba por venir. Fue al tercer día después del incidente que llegó el diagnóstico final, trayendo consigo una devastación silenciosa. El médico principal, un hombre de rostro serio y mirada grave, entró en la habitación con los exámenes en la mano. El silencio cayó sobre todos. Javier y Michelle se levantaron, con los ojos fijos en el médico, esperando, temiendo, lo que iba a decir. «Lo siento», dijo el médico, con palabras pesadas y sin alivio. El disparo alcanzó la columna vertebral de Luna de manera muy grave. Hubo daños significativos en los nervios, y lamentablemente, la lesión es permanente. Se detuvo por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, pero la verdad no podía ser suavizada. Luna no podrá volver a caminar. A partir de ahora, estará confinada a una silla de ruedas. El impacto de esas palabras fue inmediato. El tiempo pareció detenerse dentro de la habitación. El sonido constante del monitor cardíaco de Luna ahora sonaba como un martillo, cada bip marcando el inicio de una nueva realidad. Michelle se desplomó, incapaz de contener el torrente de emociones que había estado reprimiendo.
Cubrió su rostro con las manos mientras lágrimas calientes corrían libremente por sus mejillas. Michele se inclinó sobre ella, abrazándola con toda la fuerza que tenía, como si pudiera protegerla de una realidad que ya se había concretado. «Lo siento, mi amor. Lo siento», repetía Michele entre lágrimas, tratando de ser fuerte para su hija, pero siendo consumida por su propio dolor. Luna lloraba en silencio, sin poder pronunciar una palabra. Su mundo se había convertido en un vacío oscuro, y no sabía cómo llenarlo. Javier, de pie junto a la cama, observaba a ambas sin poder decir ni hacer nada. Dentro de él, la ira crecía. No una ira explosiva y pasajera, sino una furia fría y calculada. Cada lágrima de Luna, cada sollozo de Michele, alimentaba esa ira. Jack Donovan, el hombre que había causado esa destrucción, seguía libre, y Javier sabía que las consecuencias que el sistema judicial pudiera imponerle jamás serían suficientes. Jack había destruido la vida de su hija, y Javier sentía que la verdadera justicia aún estaba por llegar. Cuando Javier cruzó la puerta principal de la comisaría, todas las miradas se volvieron hacia él. No era solo un civil más que venía a presentar una queja. Era un general del ejército de los Estados Unidos, un hombre que había servido a su país con honor y que ahora se encontraba al otro lado de la ley, buscando justicia en un sistema que había fallado terriblemente con su familia. Sus ojos recorrieron la sala, encontrando rostros que reconocía de su carrera militar, hombres que antes lo respetaban, pero que ahora parecían avergonzados, conscientes de la gravedad de lo ocurrido. El comisario, un hombre de mediana edad con un semblante cansado, fue quien se acercó primero. Sabía que la situación era delicada y que el error cometido en la casa de Javier había tenido repercusiones devastadoras. Con la cabeza baja, el comisario pidió disculpas, murmurando palabras que parecían vacías e insinceras para Javier. «Fue un error, general. La operación se salió de control. No sabíamos que la casa era suya». Las palabras caían como piedras pesadas al suelo, sin alivio, sin consuelo. Eran disculpas sin peso, sin ningún sentido frente a la pérdida de Luna. Javier, de pie frente al comisario, escuchaba, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, fijada en las imágenes del frágil cuerpo de Luna siendo llevado deprisa a la sala de cirugía. Quería gritar, quería explotar, pero se contuvo. Sabía que allí no podía dejarse llevar por el impulso de la ira. Necesitaba algo concreto. Necesitaba un camino que llevara a Jack ante la justicia, no un desahogo momentáneo. «Sus disculpas no van a devolverle las piernas a mi hija, comisario», dijo Javier con voz firme, pero cada palabra cargaba el dolor de su pérdida. «¿Esto va a terminar con qué? ¿Una suspensión? ¿Una multa? No quiero disculpas. Quiero justicia. Jack debe pagar por lo que hizo». El comisario miró a Javier con ojos cansados, consciente de que estaba en una posición delicada. Sabía que Jack tenía un historial polémico dentro de la fuerza policial, su comportamiento agresivo, su conducta racista, su uso excesivo de la fuerza. Pero, aún así, había burocracias que seguir, leyes que, muchas veces, protegían a los peores individuos dentro de un sistema defectuoso. Javier insistió. No estaba allí para escuchar excusas o disculpas vacías. Exigía acción. Había pasado su vida en el ejército, sirviendo al país y defendiendo a su nación contra enemigos externos, pero ahora se encontraba en una batalla personal, una guerra librada dentro de sus propias fronteras, contra aquellos que deberían proteger a sus ciudadanos. Activó su círculo de influencias, hizo llamadas a sus abogados y contactó a antiguos colegas de alto rango en el ejército. Esa batalla se libraría en los tribunales y estaba decidido a usar cada recurso disponible para asegurarse de que Jack no quedara impune. Los abogados de Javier llegaron a la comisaría el mismo día, armados con documentos, informes médicos y una determinación que reflejaba la ira de Javier. Las pruebas eran incontestables. Luna estaba paralizada a causa de una bala disparada por un policía durante una operación mal conducida. Las cámaras de seguridad de la calle mostraban la violenta invasión policial, y las declaraciones de los vecinos solo reforzaban lo que Javier ya sabía. Jack Donovan había cometido el mayor error de su vida, y debía responder por ello. En los días siguientes, Javier visitó a Luna en el hospital. Cada vez que entraba en esa habitación y veía a su hija inmóvil, con los ojos llenos de tristeza, su determinación crecía. Luna, aunque intentaba ser fuerte, sabía que algo precioso le había sido arrebatado. Lloraba en silencio,
tratando de no dejar que todo el sufrimiento que sentía saliera a la superficie. Javier, al verla, se arrodillaba junto a la cama, tomaba su mano y le prometía que haría justicia. «Te lo juro, hija mía, él va a pagar por esto». Pero en su interior sabía que ninguna sentencia en el mundo sería capaz de restaurar lo que se había perdido. Luna nunca volvería a caminar. Su vida estaría marcada para siempre por el error de un hombre que Javier, ahora, veía como enemigo. Se fijó una fecha para la audiencia judicial. Cuando la familia llegó al tribunal, Luna estaba en su silla de ruedas. Sus manos reposaban en su regazo y su rostro estaba marcado por una tristeza profunda. Aunque intentaba ser fuerte, la verdad era que su vida nunca volvería a ser la misma. Cada movimiento de la silla de ruedas le recordaba lo que había perdido. Michele, a su lado, caminaba con la cabeza baja, con una expresión de agotamiento y dolor evidente. Los últimos días habían sido duros para ella. Ver sufrir a su hija y saber que el culpable seguía libre era insoportable. Javier, sin embargo, estaba concentrado. Su postura militar, erguida y disciplinada, contrastaba con el caos emocional que sentía por dentro. Sabía que ese tribunal sería el primer lugar donde podría comenzar a buscar la justicia que su hija merecía. Al entrar en la sala, sintió el peso de su responsabilidad. No se trataba solo de una venganza personal, se trataba de garantizar que el sistema reconociera el error fatal que se había cometido y que el responsable, Jack, fuera castigado adecuadamente. Cuando la audiencia comenzó, el ambiente en la sala era tenso. Los murmullos cesaron y el sonido de la madera del martillo del juez golpeando la mesa resonó en la sala, llamando a todos al orden. Jack Donovan estaba sentado junto a su abogado. Parecía inquieto, pero aún había un aire de arrogancia en su postura. Para Jack, aquello era solo un obstáculo temporal, algo que podría superar. Ya había enfrentado cuestiones disciplinarias antes, y la mayoría de las veces el sistema lo protegía. Sabía cómo funcionaban los engranajes de la justicia, y creía que, una vez más, podría escapar con una sanción mínima. El abogado de Javier presentó el caso con precisión, describió la invasión equivocada, el uso excesivo de la fuerza y el impacto irreversible que los eventos de esa noche tuvieron en la vida de Luna. Los detalles fueron expuestos con una frialdad calculada, cada palabra sirviendo como un recordatorio de la tragedia que había sido impuesta a una familia inocente. Imágenes de Luna antes del incidente, corriendo, jugando y llena de vida, fueron mostradas al jurado. Luego, las imágenes de ella en su silla de ruedas, frágil e irreparablemente herida, mostraron lo profundo que había sido el error. Cuando Luna fue llamada a testificar, el tribunal quedó en un silencio absoluto. Su silla de ruedas fue empujada hasta el estrado de los testigos, y el suave sonido de las ruedas sobre el suelo parecía el único ruido en el ambiente. Todos los ojos estaban sobre ella, pero Luna, aunque nerviosa, era valiente. Su voz era baja, pero llena de determinación. Habló sobre el miedo que sintió esa noche, sobre el momento en que se dio cuenta de que no podría volver a caminar, y sobre el dolor de vivir sabiendo que su vida había sido alterada para siempre por un error. Las palabras de Luna eran como cuchillos, cortando el silencio y penetrando la conciencia de todos los presentes. Javier, sentado junto a Michele, sostenía con fuerza la mano de su esposa, tratando de contener la furia y la tristeza que crecían dentro de él con cada palabra de su hija. Sabía que, independientemente de lo que ocurriera en ese tribunal, nada traería de vuelta la vida que Luna debería haber tenido. Pero también sabía que esa era la oportunidad de responsabilizar a Jack por sus acciones. Cuando llegó el turno de Jack para defenderse, su abogado argumentó que todo había sido un lamentable error. Intentó minimizar la culpa de Jack, alegando que era un policía experimentado, pero que las circunstancias de la operación se habían salido de control. Se mencionaron el estrés, las decisiones rápidas que la profesión exigía y cómo Jack nunca quiso que aquello sucediera. Jack permaneció en silencio, con el rostro impasible, pero Javier podía ver la indiferencia en sus ojos. Jack no sentía verdadero arrepentimiento. No veía a Luna como una víctima de su brutalidad, sino como un daño colateral, algo que sería olvidado con el tiempo. Finalmente, tras días de testimonios y deliberaciones, se anunció el veredicto. Javier y Michele escucharon con atención, esperando justicia. El juez, con su formalidad habitual, anunció que Jack sería suspendido de la policía por 6 meses y tendría que pagar una multa de $50,000. La sala de audiencias pareció congelarse en ese instante.
Javier no podía creer lo que estaba escuchando. Solo 6 meses de suspensión y una multa insignificante para el hombre que había destruido la vida de su hija. Michele, a su lado, comenzó a llorar en silencio. Luna, aún en el estrado de los testigos, miraba al suelo. Sus manos temblaban ligeramente en su regazo. La justicia había fallado. Javier sintió una oleada de rabia recorrer su espalda. Quería gritar, quería confrontar al juez, al abogado, a todos allí. Pero sabía que no serviría de nada. Pasaron días desde la frustrante audiencia, en la que Javier y su familia sintieron el peso aplastante de la injusticia. La sentencia de Jack Donovan, una suspensión de 6 meses y una multa insignificante, parecía más una cruel broma que una verdadera sanción. Luna, incluso después de todo lo que había pasado, intentaba continuar con su vida. La transición a la silla de ruedas había sido dolorosa, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada día era un nuevo desafío, desde las actividades diarias que ahora parecían imposibles, hasta la aceptación de las miradas de lástima que la gente le dirigía. Un día en la escuela, Luna, en su silla de ruedas, estaba en el exterior, conversando con algunos amigos. Se reían de una broma tonta, intentando por un breve momento olvidar la tragedia que envolvía sus vidas. Pero la risa pronto se transformó en un silencio tenso, cuando una figura conocida apareció, Evelyn, la hija de Jack Donovan. Evelyn, cargando con la arrogancia heredada de su padre, no veía a Luna con compasión. En realidad, la ira que Evelyn sentía por lo que le había sucedido a Jack, aunque su castigo había sido leve, era un reflejo directo del prejuicio y odio que permeaban su familia. Evelyn, una adolescente con una actitud desafiante y una lengua afilada, no se contuvo al ver a Luna. Se acercó a ella con una mirada cargada de desprecio. «¿Así que en esto te has convertido?», dijo, con una risa sarcástica. «Una pobrecita atrapada en una silla de ruedas. Mi padre dijo que ustedes eran unos débiles, y tenía razón». Luna intentó mantener la calma. No quería darle poder a Evelyn, no quería mostrar que esas palabras la afectaban, pero el impacto fue inmediato. La risa burlona de Evelyn cortaba más profundo que cualquier insulto anterior. Las otras personas a su alrededor guardaron silencio, incómodas, pero sin saber cómo intervenir. Evelyn continuó, su voz llena de malicia. «¿Creen que pueden arruinar la carrera de mi padre? Él es mucho mejor de lo que ustedes jamás serán. Hizo lo correcto. Solo están quejándose porque ella». Evelyn señaló a Luna. «Es demasiado débil para lidiar con esto». Las palabras de Evelyn eran puro veneno, y Luna, que había soportado tantas pruebas, finalmente sintió cómo sus defensas se desmoronaban. Intentó alejarse, mover su silla para escapar de la agresión verbal, pero Evelyn no había terminado. Se acercó aún más, su expresión transformándose en una máscara de crueldad adolescente. Y entonces, en un gesto impensable, Evelyn pateó la silla de ruedas de Luna con fuerza. La silla, no preparada para el impacto, se balanceó violentamente, y Luna fue arrojada al suelo. El sonido de su cuerpo golpeando el concreto fue como un trueno repentino, resonando en el patio de la escuela. Sus amigos gritaron en estado de shock, corriendo para ayudarla, pero el daño ya estaba hecho. Luna, ahora en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas, sujetaba su brazo con una expresión de profundo dolor. El impacto había roto su brazo, y el choque de ese momento parecía demasiado inmenso para que ella lo procesara. Evelyn, aún con una sonrisa cruel en el rostro, retrocedió lentamente. Sabía que había ido demasiado lejos, pero la arrogancia que llevaba, heredada de su padre, no le permitió mostrar arrepentimiento. «Débil. Todos ustedes son unos débiles», murmuró antes de dar la vuelta y alejarse, mientras los amigos de Luna se apresuraban a ayudarla. La situación era desesperante. Mientras llamaban a las ambulancias y llevaban a Luna al hospital, las noticias de lo ocurrido se propagaron rápidamente. Javier fue el primero en ser informado, y cuando recibió la llamada, algo dentro de él se rompió. La rabia, que ya había comenzado a acumularse desde la sentencia leve de Jack, ahora se transformaba en furia incontrolable. Jack Donovan ya había destruido la vida de su hija una vez, y ahora su propia hija, Evelyn, había causado más dolor a Luna. Javier sentía que el ciclo de injusticia y violencia continuaba, y ya no podía ignorarlo. En el hospital, Michele, al lado de Luna, lloraba mientras sostenía la mano de su hija. Luna, ahora con el brazo vendado, estaba más que herida físicamente. Estaba devastada emocionalmente.
La batalla por su vida, su dignidad y su identidad parecía no tener fin. Javier entró en la habitación, con los ojos fijos en su hija, y su corazón se rompió al verla así de nuevo. Sabía, en ese instante, que los intentos de buscar justicia por medios legales no eran suficientes. Jack Donovan había escapado de las consecuencias, y ahora su hija seguía el mismo camino. Javier se acercó a Luna, arrodillándose junto a su cama, y la abrazó con cuidado. Sus palabras salieron con dificultad, ahogadas por la rabia que ardía en su pecho. «Lo siento, Luna. Lo siento por no haberte protegido. Pero esto se va a acabar. Te lo prometo». La decisión que Javier tomó allí, en esa habitación del hospital, era definitiva. Sabía que la justicia común no haría que Jack pagara por el sufrimiento de su hija, ni por la arrogancia de su familia. Era hora de que Javier tomara el control, de una vez por todas. En los días que siguieron al ataque de Evelyn, Javier actuó. Sabía que no podía ser impulsivo. Su venganza necesitaba ser sutil, indetectable, y al mismo tiempo, devastadora. El plan que se formaba en su mente era tan meticuloso como los años que había pasado planeando operaciones en el campo de batalla. No sería el hombre que actuaría precipitadamente. Sería el estratega implacable que garantizaría que Jack Donovan pagara por todo lo que había hecho a su familia. Javier comenzó a reunir información. Su experiencia militar le dio acceso a contactos que la mayoría de las personas nunca tendría. Sabía que la vida personal y profesional de Jack tenía brechas, puntos débiles que podían ser explotados. Jack era un hombre arrogante, acostumbrado a eludir las consecuencias, pero todo hombre, por más cuidadoso que fuera, tenía fallos. Y Javier estaba decidido a encontrarlos. Usando sus conexiones en la policía y en el ejército, comenzó a indagar discretamente en la vida de Jack, buscando cualquier detalle que pudiera utilizar en su contra. Fue así como Javier descubrió algo crucial. Jack, como muchos policías corruptos, mantenía un vínculo discreto con figuras del mundo criminal. No era traficante, pero hacía la vista gorda ante ciertas actividades a cambio de favores y sobornos. Javier supo en ese momento que había encontrado la clave para su venganza. No necesitaba ensuciarse directamente las manos. Lo que haría era simple, pero devastador: plantar drogas en la casa de Jack e incriminarlo de manera irrefutable. El plan comenzó a tomar forma. Javier contactó a 5 policías de confianza, hombres que compartían su frustración con la corrupción en el sistema y que, sobre todo, sabían lo que Jack representaba. Estos hombres, aunque formaban parte de la fuerza policial, estaban cansados de ver a individuos como Jack escapar de sus responsabilidades, y con la promesa de una generosa recompensa y la oportunidad de derribar a uno de sus propios enemigos, aceptaron ayudar a Javier. Ellos se convertirían en las piezas clave de su plan. El siguiente paso fue conseguir las drogas. Javier sabía que necesitaría una cantidad considerable para asegurar que Jack fuera acusado seriamente. Esto tampoco fue difícil de organizar, ya que con sus contactos, supo exactamente dónde conseguir la cantidad necesaria sin dejar rastros que lo vincularan. Las drogas serían plantadas en la casa de Jack en una noche cuidadosamente elegida, cuando él y su familia estuvieran ausentes. Javier sabía que la operación tenía que ser precisa, sin fallos, y confió en sus aliados para ejecutar el plan a la perfección. La noche de la ejecución, Javier tenía la mente fría, enfocada. Ya no actuaba como el padre que lloraba por las injusticias cometidas contra su hija. Ahora era el general Javier, conduciendo una operación estratégica. Los policías que habían aceptado ayudarlo entraron discretamente en la casa de Jack, plantando las drogas en los lugares correctos. Lugares donde, cuando las fuerzas policiales actuaran, no habría forma de negar la culpabilidad de Jack. Con las drogas plantadas, el siguiente paso era orquestar la redada. Javier sabía que, en poco tiempo, se haría una denuncia anónima, alertando a las autoridades sobre las actividades ilícitas en la casa de Jack. Todo estaba perfectamente preparado. Cuando las fuerzas policiales invadieran la casa, no solo encontrarían las drogas, sino también lo que parecerían ser pruebas irrefutables de que Jack estaba involucrado en el tráfico. Jack estaba en casa con su familia cuando las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Evelyn, su hija, estaba en la cocina, y su esposa leía tranquilamente en la sala. Cuando Jack escuchó las sirenas, se alertó, pero no se preocupó. Después de todo, era policía. El sonido de las sirenas no era extraño para él, y nunca antes habían sido dirigidas hacia su puerta. Pero a medida que se acercaban, Jack comenzó a sentir una inquietud, un malestar inexplicable. Cuando el primer coche policial se detuvo frente a su casa, Jack salió al porche,
aún confundido. Vio a sus colegas bajar de los vehículos con expresiones serias, sus manos sobre las armas, algo que no era una buena señal. Dio un paso adelante, intentando entender lo que estaba ocurriendo. «¿Qué diablos está pasando aquí?», preguntó, forzando una sonrisa que ocultaba su creciente ansiedad. Uno de los policías, que alguna vez respetaba a Jack, caminó hacia él con una placa en la mano. «Jack Donovan, tenemos una orden de registro para su casa. Hay una denuncia de que se están almacenando drogas ilegales aquí». La sonrisa en el rostro de Jack desapareció al instante. La incredulidad lo invadió. ¿Drogas? ¿En su casa? Eso era imposible. Intentó argumentar, su voz volviéndose cada vez más tensa. «Esto es un malentendido. Ustedes saben quién soy. Soy uno de ustedes. Esto no tiene sentido». Pero los policías no dudaron. Las órdenes eran claras, y aunque algunos de ellos tenían cierta reticencia, la denuncia parecía demasiado legítima como para ignorarla. Necesitaban seguir el protocolo. Y así, mientras Jack observaba con los ojos desorbitados, su casa comenzó a ser registrada. Los policías abrieron gavetas, revolvieron muebles y empezaron a buscar cualquier prueba que confirmara la denuncia. Jack, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentir una mezcla de pánico e ira crecer dentro de él. ¿Quién había orquestado todo aquello? Sabía que era inocente, al menos, de las acusaciones que se le estaban haciendo en ese momento. Y entonces, llegó el momento fatídico. Uno de los policías, desde el piso superior, gritó: «¡Encontramos algo!». Bajó las escaleras con una pequeña bolsa de plástico transparente en la mano, llena de una sustancia blanca, claramente drogas. Jack quedó inmóvil, su mente intentando procesar lo que veía. ¿Cómo había llegado eso a su casa? Sabía que nunca había colocado drogas allí, pero las pruebas estaban en manos de los policías. Ahora, más convencidos de que la denuncia era cierta, continuaron buscando y encontraron más paquetes escondidos en lugares estratégicos. Todo esto, parte del plan perfecto de Javier. El pánico comenzó a apoderarse de Jack. Intentó hablar, su voz temblaba de desesperación. «Eso no es mío, no sé cómo llegó ahí. Tienen que creerme, alguien me tendió una trampa». Pero en ese momento, nadie estaba dispuesto a escucharlo. Jack, el policía que antes era intocable, estaba siendo tratado como cualquier otro sospechoso. Sus palabras de defensa caían en oídos sordos. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería inútil. Mientras Jack era esposado y colocado en la parte trasera de una patrulla, su mente giraba en confusión e ira. ¿Cómo había ocurrido esto? ¿Quién podría estar detrás de una trampa tan meticulosa? Y entonces, una imagen invadió su mente. Javier. Jack había destruido la vida de ese hombre y de su hija, y ahora, todo cobraba sentido. Javier había conseguido lo que quería. Ya no buscaba la justicia del tribunal, había decidido buscar su propia forma de justicia, y estaba ganando. Cuando Jack fue llevado a la comisaría, sabía que su vida estaba a punto de desmoronarse. Los propios policías, sus compañeros, lo trataban como a un criminal. La mirada de desprecio en los rostros de aquellos que antes lo respetaban, ahora era evidente. Jack, el hombre que siempre había creído estar por encima de las consecuencias, estaba siendo arrastrado al corazón del sistema que él creía controlar. En la comisaría las formalidades fueron rápidas. Jack fue llevado a la sala de interrogatorios, donde se sentó, esperando el siguiente paso. Intentaba pensar en una manera de salir de esa situación, pero todo parecía estar fuera de su control. La trampa había sido perfecta. Las drogas se habían encontrado en su casa, y con las pruebas plantadas de forma tan precisa, sabía que sería muy difícil probar su inocencia. En ese momento, Jack sintió por primera vez la desesperación de estar del otro lado de la justicia, el lado donde las palabras no significan nada, y las pruebas lo son todo. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Javier observaba los acontecimientos con una frialdad calculada. No sentía alegría por lo que había hecho, pero sí una amarga satisfacción. Sabía que había llevado a Jack a un lugar donde el sistema, aquel que había fallado con Luna, ahora estaba de vuelta para exigir lo que se debía. Jack estaba atrapado en una trampa perfecta, y no había salida. Mientras Jack esperaba su juicio, no dejaba de pensar en cómo todo se había desmoronado tan rápido. Sin opciones, Jack comenzó a planear algo que sabía que era extremadamente arriesgado, pero que, en su mente, era la única salida. Necesitaba escapar. El juicio que le esperaba no traería un veredicto justo, no con el estado en que se encontraba su imagen pública. Estaba rodeado, sin aliados dentro de la policía que pudieran ayudarlo esta vez.
Incluso sus antiguos amigos y compañeros de trabajo lo trataban con desdén y desconfianza. Jack sabía que, si iba a juicio, la sentencia sería dura, y la posibilidad de escapar de una larga condena era casi inexistente. Mientras pasaba los días en la cárcel, Jack comenzó a elaborar un plan de fuga. Conocía bien las fallas del sistema. Después de todo, había pasado años explorando esas brechas. Sabía los horarios de los cambios de turno, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad, y lo más importante, aún tenía algunas personas dentro de la policía que, aunque dudosas, todavía le debían favores. Basándose en eso, comenzó a poner en marcha un esquema audaz: escapar antes del juicio y desaparecer para siempre. La ejecución del plan fue lenta y cuidadosa. Jack contactó a sus antiguos aliados a través de intermediarios, asegurándose de que nadie supiera que estaba planeando escapar. Un intercambio de favores aquí, un pago allá, y poco a poco comenzó a crear las condiciones perfectas para su fuga. En el fondo, sabía que no podría quedarse en Estados Unidos. El cerco se cerraría demasiado rápido. Tendría que huir al extranjero, a algún lugar donde Javier y la justicia no pudieran alcanzarlo. Cuando llegó el día de la fuga, todo estaba cuidadosamente alineado. Jack sabía que tendría una ventana de tiempo muy breve durante el cambio de turno en la prisión. Los guardias que había sobornado aseguraron que algunas cámaras estarían apagadas durante unos minutos, y que las puertas de seguridad de una zona específica permanecerían sin llave el tiempo suficiente para que él pasara. Jack se preparó mentalmente, consciente de que, si algo salía mal, el castigo sería severo. Pero la adrenalina, mezclada con la desesperación, lo impulsaba. Al anochecer, Jack puso en marcha su plan. Con una frialdad que lo caracterizaba, mantuvo la calma mientras cruzaba los pasillos de la prisión, ignorando las miradas sospechosas de otros reclusos y guardias. Sabía que en ese momento, la clave del éxito era actuar como si todo estuviera bajo control. Y así, en cuestión de minutos que parecieron horas, Jack atravesó el complejo penitenciario, pasando por los puntos que sabía que eran vulnerables. El plan estaba funcionando a la perfección. Afuera, un vehículo ya lo esperaba, conducido por uno de sus contactos más antiguos, alguien de quien Jack sabía que no haría preguntas. Subió al coche rápidamente, sin mirar atrás. El sonido de las puertas cerrándose resonó como el punto final de una vida que estaba dejando atrás. A medida que el coche avanzaba por las oscuras carreteras de Austin, Jack sabía que el camino por delante sería complicado, pero el alivio de haber escapado de la prisión ya comenzaba a invadir su mente. Ahora, su prioridad era desaparecer. Su plan lo llevaría a California, donde sabía que podría encontrar los medios para cruzar el océano y huir a Europa. Jack tenía contactos en el bajo mundo que podrían proporcionarle una nueva identidad y una ruta segura. La costa oeste sería su punto de fuga. Ya no pensaba en venganza, en Javier ni en recuperar su vida anterior. Ahora se trataba de pura y simple supervivencia. Solo quería escapar, empezar de nuevo en algún lugar donde su pasado no lo persiguiera. El viaje hasta California fue rápido y discreto. Jack sabía que el tiempo jugaba en su contra, y las autoridades pronto notarían su fuga. Cambió de vehículo varias veces, tomó rutas secundarias y evitó cualquier tipo de interacción con personas que pudieran reconocerlo. Cuando finalmente llegó a la costa de California, ya tenía listo un barco que lo llevaría a un punto de encuentro en el Océano Pacífico, donde otro barco lo esperaría para transportarlo a Europa. Mientras el barco se alejaba de la costa, Jack miró las luces de California desvanecerse lentamente en el horizonte. Sabía que en ese momento estaba dejando atrás todo lo que conocía. La vida que había destruido, los errores que había cometido y las vidas que había afectado, todo quedaría atrás. Pero también sabía que, aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia, Javier no se rendiría tan fácilmente. El general, que había sido implacable en su venganza, ahora tendría aún más motivos para perseguirlo. Jack podía sentir el peso del miedo crecer en su pecho. El plan de fuga, hasta ese momento, había sido un éxito. Jack estaba en medio del océano, sintiendo la brisa fría y la sensación de libertad que venía con ella. Pero, mientras navegaba hacia lo desconocido, no sabía que Javier ya estaba un paso adelante una vez más. El general, usando sus influencias y contactos militares, había seguido cada uno de los movimientos de Jack. Javier sabía que Jack no escaparía fácilmente, y estaba preparado para la caza final. Tan pronto como Javier supo de la fuga de Jack, sintió una ira ardiente, pero fría, crecer dentro de él. No era una ira ciega,
era una ira que lo movía de manera calculada. Jack podría haber escapado del sistema judicial, pero no escaparía de Javier. Lo que Jack no sabía era que Javier tenía recursos y contactos más allá de lo que podía imaginar. El general conocía el mundo como pocos, y su influencia en el ejército, combinada con años de experiencia, lo convertían en un adversario mucho más peligroso de lo que Jack podría prever. Javier decidió que no dejaría que Jack encontrara refugio en ningún lugar, y así comenzó a usar sus conexiones dentro del ejército para organizar una operación especial. No sería una operación oficial, envuelta en burocracia y limitaciones legales. Esta sería una misión clandestina, impulsada por la determinación personal de Javier. Contactó a sus colegas de alto rango, hombres con los que había luchado, y en quienes confiaba completamente a lo largo de su carrera militar. Sabían del carácter de Javier y de la seriedad de su misión. Aunque el plan involucraba cuestiones personales, todos entendían que la justicia que Javier buscaba iba más allá de los límites de la legalidad convencional. La operación comenzó a ser planeada con una precisión que solo alguien como Javier podría concebir. Sabía que Jack había huido hacia la costa oeste de Estados Unidos y que se dirigía a un lugar aún más distante, un sitio donde creía que estaría seguro. Javier tenía fuentes confiables que rastrearon los movimientos de Jack desde su fuga de la prisión. Supo que Jack había tomado un barco en California y que estaba intentando desaparecer en algún lugar de Europa. Pero el general no permitiría que Jack tuviera esa libertad. Javier comenzó a movilizar a su equipo de operaciones especiales, hombres de confianza que habían servido a su lado en numerosas misiones. Estos eran soldados altamente entrenados, acostumbrados a lidiar con las situaciones más críticas y a trabajar en operaciones de captura con la máxima discreción. Javier sabía que para capturar a Jack necesitaría un equipo que no solo entendiera el arte de la guerra, sino también el valor de la paciencia y la precisión. No podían cometer errores, no habría una segunda oportunidad. La primera fase del plan de Javier fue asegurarse de que Jack creyera que estaba seguro. La trampa se montaría cuidadosamente, y Jack nunca vería el golpe aproximarse. Mientras Jack navegaba por el océano, despreocupado y sintiéndose cada vez más lejos de la persecución, Javier sabía que tenía que prever cada movimiento suyo. Usando su red de inteligencia militar, comenzó a rastrear las comunicaciones clandestinas que Jack estaba utilizando para organizar su fuga. Había contactos en el bajo mundo que estaban ayudando a Jack a encontrar refugio en Europa, pero esos mismos contactos, sin saberlo, estaban siendo monitoreados por Javier y su equipo. Fue así como Javier descubrió el destino final de Jack, Islandia, una elección que para muchos parecería un lugar improbable de esconderse, pero que tenía sentido para Jack. Aislada, lejos del ojo público, y con redes subterráneas que facilitaban la desaparición, Islandia era el destino perfecto para alguien que quisiera salir del radar de las autoridades. Pero Javier no era una autoridad común. Era un hombre con recursos globales a su disposición. Y ahora, con esta información, la fase final del plan estaba lista para ponerse en marcha. Javier reunió a su equipo especial en una base militar secreta, lejos de los ojos de la prensa y de cualquier interferencia. Explicó la misión con detalles meticulosos, trazando cada posible ruta de escape de Jack, analizando los puntos débiles y fuertes del terreno que tendrían que cubrir. El objetivo era claro: capturar a Jack Donovan con vida, llevarlo de regreso y encerrarlo en un lugar donde jamás sería encontrado. Javier no se contentaría esta vez con una simple prisión. Quería a Jack aislado, atrapado en un lugar del que nunca podría escapar. No se trataba solo de justicia, se trataba de asegurarse de que Jack nunca volviera a causar dolor a nadie. La operación fue planeada para ser rápida y precisa. El equipo de Javier usaría un avión militar para sobrevolar el Atlántico Norte y aterrizar en Islandia de forma discreta. Sabían exactamente dónde estaría Jack, gracias a las escuchas y la información de inteligencia que Javier había reunido. Jack, creyendo que estaba a salvo, estaba a punto de descubrir que su pasado lo había seguido hasta las tierras más distantes y frías. Mientras los soldados de élite de Javier se acercaban al escondite, cada movimiento estaba sincronizado. Javier lideraba el grupo con la calma de un hombre que ya había visto innumerables batallas. Islandia fue el último recurso de Jack, un lugar tan remoto que parecía imposible ser encontrado. Había elegido el lugar con cuidado, conociendo bien las rutas de escape y confiando en los contactos oscuros que le garantizaron una nueva identidad. Pero lo que Jack no esperaba era que Javier, con su red de inteligencia militar, siempre estuviera un paso adelante. En un movimiento rápido, el equipo de Javier irrumpió por la puerta de la cabaña.
Jack fue tomado por sorpresa. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando los soldados entraron en formación, apuntándole con sus armas. Por un breve momento, sus ojos abiertos de par en par se encontraron con los de Javier, quien estaba justo detrás de los soldados, observándolo como un depredador que finalmente acorrala a su presa. El rostro de Jack pasó de la sorpresa al miedo, y luego, a una sombría comprensión de lo que estaba ocurriendo. «Se acabó, Jack», dijo Javier, su voz firme y fría como el entorno que los rodeaba. No gritaba, no expresaba furia. La voz era controlada pero llena de propósito. Jack no tenía más a dónde huir. Sus manos se levantaron lentamente y comenzó a quejarse en un intento de justificarse, de culpar al destino, de victimizarse. Pero Javier no estaba interesado en sus palabras. El tiempo para las palabras ya había pasado. Ahora era momento de actuar. Los soldados esposaron a Jack sin resistencia. Sabía que luchar sería inútil. La rabia que había sentido en el pasado, la arrogancia que llevaba cuando creía estar por encima de las consecuencias, se había desvanecido. Ya no era el policía corrupto que manipulaba el sistema. Ahora era solo un hombre derrotado, a merced de un enemigo implacable que había jurado hacer justicia con sus propias manos. Jack estaba perdido, y lo sabía. Javier había preparado todo a la perfección. La prisión a la que Jack sería llevado era un lugar secreto, una instalación militar aislada, donde prisioneros de alta peligrosidad eran mantenidos lejos de la vista del público. No era una prisión formal, no había juicios ni abogados involucrados. Era un lugar al que aquellos que causaban destrucción y caos eran llevados para no ser vistos nunca más. Javier tenía accesos que pocos en el mundo tenían, y los usaría para asegurarse de que Jack pagara por sus crímenes de la manera más severa posible. El viaje por el terreno accidentado de Islandia parecía interminable para Jack. Estaba encadenado en el asiento trasero, su mente llena de pensamientos desesperados. ¿Cómo había llegado a este punto? Siempre había creído que podría escapar, que podría esconderse en algún lugar lo suficientemente lejano para que nadie lo encontrara. Pero Javier, con su implacable determinación y recursos casi infinitos, había desmantelado esa ilusión. Jack sentía el peso de la derrota sobre sus hombros. Cada kilómetro que recorría el vehículo era un recordatorio de que su vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Cuando llegaron al lugar de la prisión, el paisaje ya estaba completamente blanco, cubierto de nieve. La instalación era fría, austera, construida en medio de la nada, como si el propio entorno conspirara para asegurar que nadie pudiera escapar de allí. Jack fue arrastrado fuera del vehículo. Sus pies se hundían en la nieve mientras los soldados lo escoltaban hacia el interior. Las puertas de la instalación se abrieron con un chirrido metálico y fue empujado a un pasillo estrecho y sombrío, donde el eco de sus pasos parecía ser lo único vivo. Dentro de la prisión, todo era funcional y sin vida. No había ventanas, no había luz natural, solo paredes de concreto y rejas de acero. Este sería el mundo de Jack, por los años que le quedaran de vida.